El cociente de continuidad en toda su gloria dice que la derivada con respecto al tiempo de la triple integral de ρ por un ds más la doble integral de ρ por v punto dA igual a 0. Cuando tenemos un tránsito de un embalse, un fenómeno de flujo inestable o transitorio, así que el flujo no es permanente. Así que tenemos que usar esa ecuación, pero si quisiéramos resolver los problemas exactamente con esta ecuación, nunca terminaríamos de hacer ningún cálculo porque se pondría algo engorroso y entonces nosotros empezamos a hacer suposiciones para simplificar el problema. Eso significa que lo vamos a resolver de manera aproximada y que los resultados que vamos a obtener van a tener cierto margen de error, pero mientras que esos porcentajes de error sean pequeños, los resultados van a ser aceptables. Y una de las primeras suposiciones que hacemos, que obviamente no se puede justificar, es que la densidad es constante, y eso no es cierto, porque el río, de acuerdo a la ecuación de Lane, tiene un equilibrio dinámico y cada vez que el caudal aumenta, aumenta el transporte de sedimentos. Por lo tanto, ¿qué pasa con la densidad? No es constante. Así que asumimos densidad constante, eso no es cierto, pero bueno, se nos va la densidad y simplificamos eso y nos queda que la derivada del almacenamiento con respecto al tiempo más la integral cerrada de dq es igual a 0. Asumimos un flujo unidimensional, entonces en un flujo unidimensional el dq, la integral de dq va a ser caudal de entrada y caudal de salida. Y sabemos que cuando el caudal entra al volumen de control, el caudal es negativo y cuando sale del volumen de control es positivo. Así que nos queda que ds de t menos i más o es igual a 0 y ahí nos queda que ds de t es igual a i menos o. Pero seguimos teniendo un problema con esa ecuación simplificada. Porque esa ecuación, para poder hacer uso de ella, esa es una función continua. Los datos usualmente no se tienen de manera continua. La información se recoge de manera discreta a intervalos de tiempo. Pero vamos a ver entonces qué podemos hacer con esta ecuación, porque tal como está, nos da una característica muy importante en un embalse. Y es que cuando llegamos al almacenamiento máximo, cuando tenemos el S máximo aquí en el embalse, de acuerdo a máximos y mínimos, su derivada tiene que ser 0. Para que tengamos el almacenamiento máximo, la derivada de 0 significa que en ese instante lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Y si construimos un gráfico aquí de tiempo, caudal de entrada y versus caudal de salida, o en el punto donde ambas curvas se intersectan, en ese punto vamos a tener el caudal máximo de salida. Y cuando tenemos ese caudal máximo de salida, tenemos el almacenamiento máximo y vamos a tener aquí la altura máxima sobre la cresta del vertedero, que es el elemento que necesitamos para determinar la altura de la presa. Es una de las componentes de la altura de la presa. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el agua en el embalse para la creciente de diseño? Entonces, ¿cómo se obtiene la creciente de diseño? En este curso vamos a ir más adelante viendo estas cosas. Vamos a tener un aguacero del proyecto. Vamos a crear un aguacero extremo a partir de un concepto que se llama PMP, Probable Maximum Precipitation, y en español y en inglés, por suerte, la misma cosa. Es una de las pocas que he encontrado que significa lo mismo. Precipitación máxima probable en español y en inglés Probable Maximum Precipitation, PMP. Es una de las pocas letras que en inglés y en español significan lo mismo. Entonces, con esa precipitación máxima probable, que se determina estadísticamente esa lluvia extrema para un periodo
otro lado, tenemos la precipitación bruta, le restamos las pérdidas hidrológicas por la infiltración, nos queda la precipitación neta, conseguimos un hidrograma unitario, usualmente el más sencillo es el hidrograma unitario triangular, le hacemos convolución a eso y el resultado va a ser esto de aquí. Eso se lo voy a poner de tarea, pero cuando lleguemos a ese momento que lo necesitamos para el diseño del vertedero. Por ahora, para el tránsito, yo les doy esa caudal de entrada, pero eso va a estar a intervalos de tiempo constantes. El intervalo con que se tiene aquí es lo que se llama el periodo de tránsito, que aparece en el 2S entre delta T en la indicación del almacenamiento. Entonces va a ser el tránsito de esa caudal de entrada y va a estar saliendo agua por el vertedero, pero parte del volumen se va a ir acumulando. Lo que tenemos aquí es el volumen que se acumula en el embalse. Se puede calcular ese área de ahí usando, por ejemplo, la regla de Simpson, métodos numéricos, porque la información va a estar de manera discreta. ¿Cómo resolvemos una ecuación diferencial? Tenemos que usar matemáticas discretas. Para resolver una ecuación diferencial ordinaria con matemáticas discretas existen muchos métodos. Ustedes en métodos numéricos, por ejemplo, vieron Runge-Kutta, sí. Vieron Euler, sí. Euler mejorado, predictor, corrector, etcétera, etcétera, etcétera. Runge-Kutta de segundo orden, de cuarto orden, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a resolver esa ecuación con el método numérico más elemental de todos, porque no vale la pena meterle Runge-Kutta a eso si ya subimos un poco de cosas ahí que no son ciertas, así que no vale la pena traer un método muy sofisticado. Así que vamos a usar el método más elemental de todos, y el método más elemental de todos es el de diferencias finitas. Así es que si representamos esa ecuación con diferencias finitas, nos queda que delta S entre delta T es igual a I promedio menos O promedio. Así que tendríamos que S de n más 1, que es al final del intervalo, menos S de n al inicio del intervalo, entre delta T va a ser igual a 1 medio de I de n más 1 más I de n, vamos a llamarle eso Q, menos 1 medio de Q de n más 1 más Q de n. Entonces, antes se resolvía esa ecuación tal como estaba, y el método de Pulse lo que hizo fue modificar esa ecuación para que apareciera aquí la indicación del almacenamiento. Así que nos quedaría ahí que 2S de n más 1 entre delta T menos 2S de n entre delta T va a ser igual a I de n más 1 más I de n menos U de n más 1 menos U de n. Y si pasamos las incógnitas para un lado, nos queda que 2S de n más 1 entre delta T más Q de n más 1 va a ser igual a I de n más 1 más I de n más 2S de n entre delta T menos Q de n. Y ese es el método de Pulse modificado por la ecuación de tránsito de Pulse. Entonces esta va a ser mi incógnita, la indicación del almacenamiento. Vamos a tener esto, vamos a tener esto, y esto va a depender de las condiciones iniciales. Así que siempre necesito saber cuáles son las condiciones iniciales del problema. Y cuando termino un intervalo de tiempo, lo que calculo al final del intervalo se convierte en condiciones iniciales para el siguiente intervalo. Entonces, para obtener las condiciones iniciales al inicio del siguiente intervalo, vamos a tener que 2S entre delta T más Q, que es la indicación del almacenamiento, menos 2 veces Q va a ser igual a 2S entre delta T menos Q, que van a ser las condiciones al final del intervalo se convierten en condiciones iniciales al siguiente intervalo. Entonces, ese es el procedimiento. Vamos a ver un ejemplo numérico.
usando este procedimiento, así que si tienen la fotocopia de las cuestiones se convierten en indios trazando rayas y flechas ahí para que vean cuál es la ruta, van a tener una hoja de ruta de cómo se hace el cálculo. Bien. Foco, la tenía y se me fue. En este ejemplo, los datos están escritos en computadora y los cálculos están escritos a mano. Bien. Y antes de seguir, tengo que hacerles una aclaración porque tuve un problema en el examen de rehabilitación de hidrología este semestre que acaba de pasar. ¿Cómo se escribe 1000? Aquí se escribe. Y acá, ¿cómo se escribe eso? Y hay hasta centésimas en la gasolina, en litros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué cargo yo en el bolsillo? ¿Dólares o euros? ¿Ah? Dólares, así que ¿qué notación uso? Dólares. En algunas escuelas privadas, incluso que están en San Agustín, tienen ese decreto. En todos los cursos usan esto, menos en el curso de contabilidad. Yo uso una sola notación estándar, así que cuidado, van a malinterpretar esa coma y lo van a interpretar como esto, no sea como un ricachón panameño del interior, que la familia lo convence a que vaya de paseo a Europa y sí que llega a Europa, a la Torre Eiffel, se sube allá y se pide un café con una croissant con queso y le llega la cuenta. Y donde él ve la cuenta, le da un impacto. ¿Cómo la interpretó? ¿Cómo la interpretó? Entonces hay convenciones y hay convenciones. Aquí en Panamá, desgraciadamente, no hay una norma que diga que escriba eso así o así. Usted ve en la HP, usted le puede decir allá a la HP cómo quiere que le separe los decimales, punto o coma. En la computadora, como el programa es de uso universal, cuando usted va a usar Excel, el Excel lo tiene que setear por primera vez y el Excel le pregunta cómo quiere que le presenten los datos, con coma o con puntito. Así es que todas las notaciones que yo voy a usar aquí van a ser con esta, ¿estamos claros? No me lo vayan a malinterpretar porque en el examen de rehabilitación de hidrología me lo interpretaron los datos en euros y hay que ver lo que les dio. Hay que ver lo que les dio. ¿Estamos bien? Okay. Así que toda la información está con esta notación. Hecha la aclaración, porque yo entiendo que en algunas escuelas están tratando de utilizar la notación del sistema internacional que está asociado al sistema europeo, un euro. Siempre viene esa rivalidad entre Norteamérica y Europa, que domina el mundo, y entonces está esa contradicción con los separadores. Bien, entonces, lo que está en negrita son los datos. Lo que está a mano son los cálculos. A veces le tengo que poner esto en landscape o en portrait porque a veces no cabe la cantidad de columnas, así que muchas veces usted le añade aquí una columna de delta S para poder calcular la S. Así que yo les doy tablas ahí para que ustedes me las llenen, para que sea más fácil para mí de corregir. Así que recuérdese que usted tiene aquí que el delta S es igual a 1 medio de A de I más 1 más A sub I por delta Z, donde delta Z es igual a Z de I más 1 menos Z de I. A veces empezar desde aquí, desde 0 y llegar hasta aquí, hay que echar un pie
Así que muchas veces le trunco toda esta información y lo que le doy es esto como el almacenamiento que hay en cierta elevación. Así que eso es lo que tenemos aquí. Para esta elevación ese es el almacenamiento que hay. Porque si hubiéramos empezado del nivel 0, la tabla queda de este tamaño. Y es que para truncar esas cosas podemos partir de otra cosa, porque acuérdense que esto va a ser parte de el volumen útil y lo que nos interesa es cuando está echando agua por aquí. Así es que muchas veces eso no va a afectar la descarga, porque mientras que el nivel no haya llegado a la cresta del vertedero no hay descarga. Así que usted calcula su delta S, esto más esto entre 2, por esto menos esto, más esto le da esto más esto entre 2, por esto menos esto más esto, le da eso, etcétera, etcétera. Y si no, le añadimos una columna de delta S ahí para que sea más fácil, así que sería raya, delta S1, delta S2, etcétera, etcétera. Luego, a veces se le añade aquí una columna de H, y este sería la Z de la cresta, porque Q sería igual a CW por L por H a la 3 médicos. Así que si se le da la carga, usted tiene que calcular el caudal. Aquí ya le dimos directamente el caudal, que se descarga a través de la cresta del vertedero. Tiene que obtener la indicación del almacenamiento, y como en la ecuación de Puls hay 4 términos de caudal y 2 términos de almacenamiento, 4-2 ganan las unidades del caudal. Así es que tenemos que buscar un factor de conversión de unidades para el 2S entre delta T. Así es que esto en qué lo queremos, en las mismas unidades del caudal. Eso lo queremos en pies cúbicos entre segundos. Así que tenemos el 2, el S, ¿en qué lo tenemos? Acres pie. Y el delta T sale de aquí. El delta T tiene que ser constante. Si falta algún valor, usted lo interpola linealmente. Si eso es demasiado irregular, no le sirve la data. Pero generalmente con el procedimiento seguido de convolución, que es el resultado que está ahí, los resultados que se producen con convolución tienen que estar a intervalos de tiempo constantes. Así que no vamos a tener esa dificultad si usó correctamente el proceso de convolución. Así que tenemos que el delta T aquí es de un día. Así es que llegó el momento de divertirse con sus amigos las unidades. Cuidado que hay algunos que todavía tienen problemas de conversión de unidades cuando llega este momento. Así que tenemos aquí que por 24 horas un día, esto se fue con esto, por 3600 segundos una hora, así que esto se nos fue con esto, por 43.560 pies cuadrados un acre, y este acre se va con este acre y tenemos pies por pie cuadrado, pies cúbicos entre segundos. Usted multiplica todo esto, cuidado, se le olvida el 2, error típico. Yo menciono los errores para que no los cometan. Los efectos son opuestos a mis intenciones. Cada vez es mayor el número de estudiantes que se equivoca que el que lo hace bien. Me imagino que es porque están entretenidos con el celular y no se concentran en lo que están haciendo. Profe, el dato es 4.000 o 43.000. 43.560. Un acre pie son 41 acres son 43.560 metros. Esas cosas yo se las doy en el examen. Siempre le pongo entre paréntesis la equivalencia de la unidad de cuando haga las conversiones. Así que cuando hacemos todas esas multiplicaciones nos queda que eso es 2, 43.560 por 24 enter, 1.600 enter, eso da 1.00833333, cuidado con el redondeo y truncamiento S. Y eso es lo que se llama el factor de conversión. Usted lo calcula una vez y lo guarda en una memoria de la calculadora, y cuando lo va a usar y lo llama de la memoria sale con todo su esplendor.
con la precisión de la calculadora. Esta calculadora tiene 13 dígitos ahí, ¿estamos bien? A veces lo redondean y lo truncan e introducen distorsiones numéricas. Bien. Así que usted, ¿qué hace? Esto lo multiplica por el factor de conversión y tiene la indicación del almacenamiento. Esto lo multiplica por el factor de conversión y tiene la indicación del almacenamiento. Esto lo multiplica por el factor de conversión y tiene la indicación del almacenamiento. Esto lo multiplica por el factor de conversión y tiene la indicación del almacenamiento. Segunda fuente de error, siguen con la misma fórmula, porque ahora aquí ya no es esto, lo multiplico por el factor de conversión, le tengo que sumar esto, y como empezaron, dije esto lo multiplico por el factor de conversión, siguen desde aquí hasta acá, y se les olvida que la indicación también tiene caudal. Así que mucho cuidado, apenas llegan a la Z de la cresta, de ahí en adelante le tienen que sumar el caudal, que es la segunda fuente de error típica cuando se les pone este tipo de problema. Así es que esto va a ser mi indicación del almacenamiento y ya tenemos la tabla de indicación del almacenamiento completa. Bien, ¿vamos claro? Bien. Vamos a subir esto. Así que ahora tenemos que hacer el tránsito. Me van a dar condiciones iniciales. Puede ser cualquier valor inicial. Usualmente cuando se está buscando la condición de diseño, se asume que el nivel del agua en condiciones iniciales está al nivel normal. Y el nivel normal coincide con la Z de la cresta. Para modelación y simulación, el nivel puede estar por debajo o puede estar por arriba. ¿Okay? Pero para diseño con esa lluvia extrema, usualmente se asume que las condiciones iniciales, el nivel inicial está al nivel de la cresta del vertedero. Si yo les pongo un problema con una situación distinta, yo le diría cuáles serían las condiciones iniciales. ¿Vamos bien? Así es que la Z de la cresta del vertedero es 403. En este caso le dijeron que estaba por debajo de la cresta y que la condición inicial era 401. Cuando el nivel se encuentra por debajo de la cresta del vertedero, tenemos que añadir estas dos columnas aquí, caudal y elevación. Porque la primera parte se va a hacer en elevación y la segunda parte se va a hacer en caudal. Cuando el nivel del agua está a la altura de la cresta del vertedero, esta columna no es necesaria. Pero en este caso tenemos que añadir la columna de Z, porque en condiciones iniciales el nivel del agua estaba por debajo de la cresta del vertedero. Entonces la elevación pudo haber sido cualquier cosa. Por ejemplo, si hubiera sido 4 ceros, 401.5, esto no le aparece aquí. ¿Qué tendría que hacer? Interpolar linealmente. Pero en este caso era 401, así que sí aparece en la tabla. O si le hubieran dicho que el caudal inicial era, qué sé yo, 2, no aparece aquí el 2. Usted interpola entre 5 y 2. Y lo que va a encontrar es la indicación del almacenamiento inicial. Así es que aquí, con esta elevación, usted determina el caudal, no hay caudal, 0, y la indicación del almacenamiento, 111.925. A esto le resta 2 veces esto y obtiene eso. Y eso se hace de 2 líneas en 2 líneas, así que vamos a borrar esas cosas por ahí. Y vamos a tapar lo que no tenemos. ¿Ok? No tenemos ni esto, ni esto, ni eso, ni tampoco
tampoco tenemos eso de allí. Así que estas cosas son las condiciones iniciales. Así que a esto le restamos 2 veces eso y tenemos eso. Vienen las flechitas. S más S me va a dar S. Y lo anoto en la primera línea. Así que 7 más 3 es 20. Y como el método dice que I de N más 1 más I de N, que es esta columna de aquí, más 2S de N entre delta T menos Q de N es igual, y esto es esta columna de aquí, es igual a 2S de N más 1 entre delta T más Q de N más 1. Así que si a esto le sumo esto, encuentro ese valor de ahí. Así que ahora bien, S más S y viene para acá. Y este tampoco lo tengo. Así que, ¿qué tengo? La indicación del almacenamiento al final del intervalo. ¿Qué hago con esa indicación del almacenamiento? Busco mi tabla de indicación del almacenamiento y tengo que interpolar. Y el 131 va a estar entre 129 y 155. Pero como todavía no ha llegado al nivel de la cresta, el caudal va a ser ¿cuánto? 0. 0. Pero necesito saber cuál es la elevación. Así que, ¿cómo encontramos la elevación? Vamos a tener aquí que 402Z, y esto es 129.57, y esto es 403, 155.2833, y esto es 131.925. Usted interpola eso, Z menos 402 entre 403 menos 402 como 131.925 menos 129.57 entre 155.28.33 menos 129.57 y obtiene el valor de la elevación. 402.49. Así que ya está en condiciones de pasar a lo siguiente, porque va para allá ahora. A esto le resta 2 veces eso, ¿y qué tiene? Este de aquí. Y ya tiene el final del intervalo completo. Así que baja a su siguiente línea. Okay, baja a su siguiente línea ahí. ¿Y ahora qué hace? S más S igual S.